Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí estamos otro sábado más, porque yo esto lo hago los sábados por la tarde, para el tema del consultorio de preguntas y respuestas. A ver, voy a intentar no alargarme mucho. Antes de empezar con el consultorio, hay un tema que me parece interesante, que podéis ver los que estéis por Madrid, que es la exposición de Gus Van Sant, que está en la Casa Encendida, y que yo estuve el otro día en la presentación, estaba por allí el director, y hay cosas muy curiosas en la exposición, sobre todo a un nivel de experiencias. Es decir, de encontrarte visualmente, o mejor dicho audiovisualmente, con algunos fragmentos de las películas del director. Yo os recomiendo que os quedéis, si os acercáis a la Casa Encendida, está cerca del metro Embajadores. Si os acercáis a ver la exposición, que aparte hay proyecciones de las películas y todo, y además ha acudido a presentar su última película, el preestreno de la última película. No te preocupes, no llegará lejos a pie, con Joaquín Phoenix. Ya hablaremos de ella, haremos crítica y demás en la revista y en la página web y aquí en YouTube seguramente y tal. Pero si os acercáis, ya digo, intentad dedicarle un tiempo dentro de la exposición a los montajes audiovisuales. Tiene un montaje audiovisual sobre varias películas, pero donde sobre todo está Elephant, sobre una pantalla, en una sala y tal, que es bastante hipnótico. Y después tiene otro, que es la comparativa de... Hay varias películas, pero dentro de ese rollo de películas que hay, de esa colección de películas que hay una comparativa entre Psicosis de Hitchcock y Psicosis de Gus Van Sant, que ya sabemos que es una película, la de Psicosis de Gus Van Sant, una versión, un remake, que a muchos nos parece que no era necesario, o a muchos a pocos, no lo sé, a mí me parece que no era necesario, ¿vale? Y que fue en cierto modo contestada y demás por parte del público de la crítica. Bien, pues ahí ves las dos comparativas y es curioso, es un ejercicio curioso de cine. Aparte de eso, pues hay pues desde figurines, diseños, en fin, dibujos del director, fotos de actores y tal. Pero esos dos encuentros audiovisuales son curiosos. Bueno, vamos con el consultorio. Y sobre todo yo creo que es un lema de la revista y un lema nuestro, hacernos eco de lo que nos contáis. Es decir, no permanecer en nuestra línea y seguir siempre a lo mismo y pasar de... No. Aquí hay una opinión que me interesa mucho. Dice, menos mal que eran preguntas y respuestas si llega a ser monólogo, me dice Santiago Vicente. Llevas razón, tío. Quizá me extiendo mucho en las respuestas. Y eso espero hoy poder controlarlo y cambiarlo un poco. Entonces voy a intentar contestar más a más cosas y hablar menos de cada cosa, ¿de acuerdo? Siempre remitiéndonos a las páginas de la revista Acción, donde desarrollamos todos los colaboradores y todos los redactores muchos de los temas que aquí tratamos, ¿vale? Entonces estad atentos a la revista Acción, pero aquí voy a intentar ser más breve en la respuesta, más concreto, a ver si lo consigo, que será difícil, ¿eh? Ya me lo dice Héctor Alonso, el director de la revista, tío, te enrollas mucho, siempre me tiene que andar diciendo, oye, recorta palabras y tal, hasta cuando escribo hablo demasiado. Entonces voy a intentar reducir eso un poquito, a ver si me sale, con vuestra ayuda. Bueno, Emanaco dice, muy buen canal, la respuesta de Miguel Juan Payán, crack, gracias, tío. Mike Darlight, Florito, estoy casi seguro de que es del juego Destroy All Humans. Es posible que sea del juego Destroy All Humans, porque me dijeron que era de un videojuego y tal. Y bueno, Mike Darlight, igual has acertado. De todas formas, a Florito le he puesto un aditamento. ¡Ey! Bueno, creo que se ha caído el aditamento de Florito. Aquí está. Un aditamento que esto es, cuando yo era muy chavalín, pero muy chavalín, que podía tener 5 o 6 años, pues la familia, mi madre, yo creo que fue, me compró un camión de estos de granja para jugar, donde venían unos gorrinos. Concretamente estos gorrinos. Esto. El típico gorrino español, pata negra y demás. Bien, pues hay otro gorrino por ahí arriba también, que es el hermanito de este. Había un tercer gorrino, los 3 gorrinillos, y yo pues se lo he puesto de mascota al amigo Florito. ¿Por qué? Pues porque me parece que estaba el hombre muy solo y he decidido que Florito tenía que tener un amigo. Y ¿qué mejor amigo que un gorrino? Que siempre se puede hacer
un bocata de jamón bien preparado a la española, incluso con tomate y demás. Así que vamos a poner aquí a Florito con su gorrino, digamos a título testimonial. Ahí te sujetabas mejor ahí arriba, mamonazo. Bueno, vamos a ver si te sujetas aquí. Aquí tampoco. Estás vago hoy, Florito. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que esté ahí acompañándonos como una especie de tótem, de unidad totémica, Florito y su gorrino. Y sí, puede que sea, apostaría que es de este videojuego que dices tú, Mike. A ver, Albert Soto, ¿qué esperas para la quinta temporada de Peaky Blinders? Tommy de Politiqueo, saludos. Muy breve, espero que no. Espero que no, porque depende cómo aborden el politiqueo. Pero de repente Peaky Blinders no se puede convertir en House of Cards o en el ala oeste de la Casa Blanca. Yo supongo que son suficientemente astutos como para que si meten a Tommy de politiqueo sea una de las subtramas, o quizá aunque sea la trama principal de la serie, de la temporada, eso no impida que sigan el tema criminal y demás. Porque el medio ambiente habitual de donde brillan más Peaky Blinders es en todo el tema criminal y tal. Y por eso la última temporada era esta especie de guerra de bandas, guerra de clanes, guerra de familias que había, con la contribución de Adrien Brody, funcionaba muy bien. Por eso espero que si hacen el politiqueo, que no se lo coma todo el politiqueo. No nos interesa que Tommy se nos civilice demasiado. Respetemos el espíritu original de Peaky Blinders, dejadnos disfrutar con algo, ¿vale? Me mola mucho Peaky Blinders como está, pero en el entorno criminal y demás. Entonces, por ahí va bien. Es que me estoy acordando de Los Soprano, que en sus primeras temporadas metía más tema de mafia, y eso se fue perdiendo para contarnos cómo Carmela vendía pisos. Carmela Soprano vendía pisos. Y cómo Carmela se enrollaba o pretendía enrollarse con un sacerdote. Y cómo Carmela esto, Carmela lo otro. Y eso me sacaba de quicio porque me apartaba de la cosa principal por la que yo veía los Soprano, que era Tony Soprano y el de entorno mafioso. Está muy bien darle un entorno familiar, ya sabemos que la tercera era dorada de la televisión, que Los Soprano fue la que la inició con unas claves determinadas y tal. Todo eso está muy bien, pero aquí estamos para divertirnos, tíos y tías, ¿vale? Aquí estamos para divertirnos. Y de repente a mí que Carmela venda pisos me importaba un carajo. Por el mismo motivo, Ray Donovan. Ray Donovan tiene una serie de temas, los dos hermanos, los personajes, toda la subtrama, bueno, todo eso muy bien. Hasta la subtrama del hermano con la luchadora esta y tal y cual. Perfecto, me vale, tal. Pero a veces el cuento de la parienta, con sus cosas y sus historias y sus neuras de ama de casa y tal, que además repetía mucho el concepto Carmela de Los Soprano, y estaba mejor en Carmela de Los Soprano que en Ray Donovan, pues acabó siendo un lastre para la serie. Y sinceramente la última temporada, con la movida de la mujer, me mató. Pero me mató de una manera que me costó mucho reengancharme a la última temporada, porque la dejé un tiempo, porque dije, no, mira, no. Si pasa lo que decís que ha pasado, no me estéis dando la brasa con el flashback toda la temporada. Y a mí lo que me interesa de Ray Donovan es este tema de cómo soluciona las movidas, que le van planteando los famosetes para los que trabaja, y de sus enredos, sus historias con su pasado, con el tema de los abusos, el tema de los hermanos, todo eso me interesa, el gimnasio, el boxeo, todo este lío me interesa. Y el padre de Donovan, de Ray Donovan, ¿vale? Vale, bien, John Boyd, ese personaje me interesa. Me lo convirtieron en un... En fin, no quiero hacer spoiler, pero me lo convierte en un tío que quiere currar estas cosas, pero si eso no era el padre de Ray Donovan. O sea, ¿qué está pasando aquí? Eso mismo pasó con Los Sopranos. Intento no extenderme más, corto aquí. Pero vamos, que no me hagan lo mismo con Peaky Blinders porque me cruje. A ver, ¿qué más? ¿Para cuándo otro debate acalorado con Usero? Pues mira, puedo prometer y prometo que no va a haber más debates acalorados con Usero. Yo no voy a acalorarme en ningún debate con Usero. Lo siento, no estoy para esas vainas, ¿vale? O sea que debates acalorados con Usero no va a haber, por mi parte. No, punto. No hay más. No va a haber debate acalorado con Usero. ¿Va a haber debate con Usero? Sí, lo habrá. ¿Acalorado? No. No. Hay que reencontrar el tema del debate, en mi opinión. Entonces no va a haber debate acalorado con Usero. El acaloramiento, ya hace mucho calor en la calle. Mirad, me he puesto mi camiseta de Spiderman, que es fresquita, blanquita, en vez de mi tradicional color negro de luto de corte de Felipe II.
Lo he cambiado porque hace mucho calor en la calle, entra calor de la ventana. No va a haber más debates acalorados con Usero, por mi parte. Y como dos no se acaloran si uno no quiere y ese uno soy yo, no va a haber más debates acalorados con Usero. Estamos aquí para divertirnos, amigos. Estamos aquí para relajarnos. Estamos aquí para pasarlo bien, para disfrutar del cine, de la serie, de la tele, no para acalorarnos. Así que no más acaloramientos a gritos. Eso lo garantizo yo, Miguel Juan Payán. Fin. Siguiente tema. Bueno, que os lo pasáis muy bien cuando debatimos por Jungla de Cristal. Pues espero, disfrútalo, póntelo en bucle, porque eso no va a volver a ocurrir. ¿De acuerdo? Colega Yoshiro Yakiusa, lo siento, tío, lo siento. Soy de los que piensa que nosotros trabajamos merced a que vosotros nos veis. Y nosotros escribimos merced a que vosotros nos leéis y compráis la revista. Y os metís en estas páginas. O sea que tengo muy en cuenta la opinión del público. Pero a veces al público hay que decirle, ese no es el camino. Y esta es mi manera de plantarme. No va a haber más acaloramiento de debate con Usero. ¿Vale? Simplemente, por mi parte. No creo en el acaloramiento. Bastante acalorada está la sociedad española que ya discutimos por todo. Por todo. Estamos metidos en una especie de espiral, de bucle, de discutir por todo. Y lo más absurdo, de los recontraabsurdos, es acabar chillando por Jungla de Cristal. No va a haber más fenómenos de esa índole. Podemos pensar distinto, pero creo que tiene que ser un ejercicio de la gente que nos dedicamos a hacer estos vídeos y estas cosas, empezar a templar un poco los ánimos, ¿vale? Ya hemos pasado un ciclo, empezamos otro ciclo nuevo, vamos a ver cómo nos funciona, y hay que templar los ánimos, ¿eh? Con tantas dimisiones, tanto en el fútbol y fuera del fútbol, con tantas deserciones, con tanta corrupción, con tanta historia, con tanto follón en todas partes, con tanto Donald Trump, con tanto todo. Creo que llega el momento en que la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas tiene que hacer lo contrario de crispar. Es una opinión. Y la voy a mantener. Es mi línea. Voy a intentar que ese acaloramiento se reduzca a cero. Y sé que Usero está por la misma labor. Porque creo que nuestra función no es acalorarnos, sino desacalorarnos. No crispar, sino... Esto me lo voy a inventar ahora el palabra, descrispar. Vamos a tranquilizarnos todos y vamos a volver a disfrutar con las cosas. Opinemos disfrutando y pasándolo bien. Así que lo siento, Yoshiro Yakiusa. Oye, a lo mejor Usero y yo en algún momento decidimos hacer la chorrada de ponernos unos guantes de boxeo y darnos unos golpecitos. Pero será chorrada, será broma. El acaloramiento es absurdo con una cosa como Jungla de Cristal. ¿Vale? Bien. Augustinus 12. Recuerdo oír en la Payancova que te gusta más la literatura que el cine. ¿Podrías decir pros y contras que tienen el uno contra el otro para contar una historia y el por qué te gusta más la literatura? No la literatura. Me gustan más los libros que el cine. Disfruto mucho con los libros. Esto es algo que puede ser personal, pero disfruto mucho con los libros. Por edad, yo vengo de un mundo en el cual los primeros encuentros con la ficción eran a través de los cuentos infantiles, después de los cómics y después de los libros. No había vídeo, lo he dicho muchas veces, no había vídeo, tengo 56 años. No había vídeo, no teníamos películas en casa más que las que ponía en la televisión en blanco y negro y al principio en un solo canal de televisión. Y era otro mundo. Entonces mi primer encuentro con la ficción, mi primer encuentro con la fantasía y mi primer encuentro con la información eran los libros y las enciclopedias por fascículos que se vendían, se siguen vendiendo ahora, por fascículos en los kioscos. La idea del fascículo, de que tú te comprabas una enciclopedia y cada semana te llegaba un fasciculito con un tema y tal. La adquisición de conocimiento, la curiosidad, la satisfacción de la curiosidad, la presentación de temas, el disfrute, la fantasía, la ciencia ficción, todo eso nos llegaba a través de material de kiosco, material impreso y eso se te queda siempre. Es mi caso. Hoy en día hay otro tipo de temas, que es internet, que es, en fin, no voy a entrar en ese debate porque eso nos da para hacer un debate sin acaloramiento, pero para hacer un debate largo y tendido. Mucho más largo que lo que vamos a hacer aquí. Pero lo que quiero decir es que a mí me gustan más los libros. Yo disfruto con el concepto libro, disfruto con el objeto libro. Tengo libros en casa, pero mirad, por ejemplo,
este libro. Pues este libro, que es un libro de la época de los Weinstein, Miramax, Sundance, digamos el ascenso del cine independiente en Estados Unidos, de Peter Biskind, que se titula Down and Dirty Pictures, es el mismo autor de Easy Riders y Raging Bulls. Este es un libro que hace semblanza de toda una época en el cine americano, el 97-98, en fin, lo que es todo este tema. Bien, pues para mí esto es un material de información, es un material de trabajo, es un material con el que me documento, pero es un material que disfruto. Y os parecerá una bobada, pero lo disfruto manoseándolo, disfruto teniéndolo, disfruto leyéndolo, me lo paso bien. O sea, para mí leer es un disfrute. Pero también me encuentro con esto, que lo pillé el otro día, me costó €1. Y este es un libro de Peter Benchley, La Bestia, el autor de Tiburón, que es un libro donde cambió tiburón por pulpo, que es un libro de estos, como digo yo, de bichosaurios, ¿vale? De animalejos gigantes. Y que es una novela bestseller de evasión tal. Plaza y Janés, edición de Plaza y Janés del año, vamos a ver, me costó €1, o sea, no miento, es €1 lo que me costó. Vamos a ver, por curiosidad, ¿de qué año? 1991, la edición. Bueno, pues esta tiene una miniserie de televisión protagonizada por el actor que hace de Grissom, en la serie CSI. La miniserie es un poco petarda, es demasiado larga y tal, yo me la he comido entera, son unas 3 horas o así. Bueno, pues esto, pues yo probablemente disfrutaré, he leído el libro alguna vez en biblioteca y tal, y disfrutaré, pero con todo, es el libro en sí, el manoseo del libro. Entonces eso es un poco el tema, no tiene que ver exactamente con la literatura, puede ser un libro de divulgación, un libro de historia, una novela, lo que sea. Y además me gustan todos, de todos los géneros, ciencia ficción, lo que haga falta, ¿vale? Aquí libros. Me gusta vivir entre libros. Tengo películas, claro, naturalmente, y es mi medio de trabajo, mi medio de vida, y es a lo que me dedico cuando escribo como periodista y cuando doy clases y tal. Y soy sincero, ¿disfruto viendo películas? Sí, pero disfrutaré más siempre a nivel con libros, manejando libros, leyendo libros, disfrutando libros. Y voy notando que quizá eso se va acentuando más con el tiempo. En cuanto a qué diferencias hay entre uno y otro, pues vamos a ver, las diferencias son muchas. Por eso yo siempre digo que el cine, cuando adapta una novela, cuando adapta un libro, el cine o la televisión es plenamente libre de imponer sus propios criterios y sus propias necesidades como medio de comunicación. Que no tiene por qué hacer una adaptación fiel al 100%. Por eso digo que el cine nunca puede adaptar grandes obras literarias y ser totalmente fiel a esas obras literarias. Y que el cine nunca nos dará lo que nos da una novela. Porque en la novela tú te montas tu película. En el libro tú te montas tu decorado, tus actores, tus voces. Tú eres el director, entre comillas, de esa versión de Tiburón o de La Bestia que te puedas leer. Y después, lo que es la televisión o lo que es el cine te va a dar otra versión de esa misma historia, que es la del director, el productor, el guionista, el montador, etc. Entonces, esa puede ser una diferencia clara. Y por eso es tan importante leer, no es por nada, es que te lo pasas muy bien. Es un medio de evasión que se está abandonando, es una lástima, pero y después en los libros hay muchas cosas que nunca vas a encontrar ni en un videojuego, ni en el cine, ni en internet, ni en ningún sitio. Eso es un hecho. Aparte de eso, ¿qué tiene un medio y qué tiene otro? Pues la relación con el lector o la relación con el espectador. Un espectador no es un lector no es un espectador. Y el trabajo que hace un lector o un espectador de traducción de lo que te manda la pantalla grande por un lado o el libro por otro es completamente distinto. La gimnasia mental que haces en un sitio no es la misma que haces en el otro. No digo que sea mejor ni peor, digo que es diferente. Que son gimnasias, son deportes diferentes, por decirlo así, el que practica el propio lector cuando es lector o el que practica el receptor de ese material cuando es un espectador. El receptor practica deportes distintos frente a una película y frente a un libro. Esa es mi opinión. Y yo quiero practicar los dos y tengo más inclinación por practicar uno de estos deportes de gimnasia mental. Que yo no tengo nada en contra de los sudokus, oiga, pero que los sudokus, la mejor gimnasia mental que hay es leer. Olvídense de sudokus, olvídense de crucigramas, olvídense de ordenador, olvídense de juegos, de videojuegos. La mejor gimnasia mental es leer. Y ya está, es así. No podemos discutirlo, hay estudios sobre ello y bueno, es un poco el planteamiento. Entonces,
Por ahí va la cosa. Sigo haciendo respuesta muy larga, ¿verdad? Voy a intentar reducir más, lo prometo. Bueno, este hombre es un maestro, enciclopedia del cine viva. Bueno, muchas gracias. Guti Fighter. Guti Fighter mola. Eres uno de los nombres que me mola. Guti Fighter. Bien. Hace un tiempo leí una crítica sobre Alien, el octavo pasajero, analizado de una forma psicológica. Interesante tema. En ella se decía que el alien era un ser femenino y todo lo que le rodea iba encaminado a eso. El parto, el abrazacaras, parecido a una vagina, la lucha de una mujer, en este caso Ripley, contra otra, la madre naturaleza, el terror atávico hacia lo desconocido y esa naturaleza a veces despiadada, etc. En fin, era muy interesante. ¿Qué opinas tú? Es un ser femenino y tiene todas estas connotaciones, la primera parte. Muchas gracias por el curro, es una goza de escucharte, saludos. Bueno, Ion Tree, me parece una interpretación interesante. Me parece una interpretación que es muy válida desde el punto de vista psicológico y como todo, por ejemplo, yo soy muy fan de la psicohistoria, me encanta la psicohistoria. Y por eso también me parece que hacer interpretaciones psicológicas del cine es muy interesante, porque el cine tiene mucho de freudiano, tiene mucho de componente onírico, y en el fondo el cine es un espejo de la sociedad en la que se producen esas películas, de cada momento social, de cada momento histórico, pero también de la psicología que se vive en ese momento y demás. O sea que la interpretación me parece interesante. Ahora, si coincido con ella o no, te diré que no me molesta. No me molesta que todo eso sea verdad. No me molestaría. Soy indiferente a si a mí me explican ahora que Grupo Salvaje es una película que tiene una componente homosexual, siendo yo heterosexual a día de hoy, no sé lo que pasará, porque esto es como todo en la vida, o sea, aquí no se puede uno poner una etiqueta y decir, oye, que yo qué sé, chico, la vida te da sorpresas. Pero siendo yo a día de hoy heterosexual, a mí me dicen que mi película favorita de toda la historia del cine, que es Grupo Salvaje, tiene una componente homosexual y a mí me da igual. O sea, yo creo que hay que separar la película de todo tipo de etiquetas y demás. Y que, en cierto modo, todas las etiquetas son válidas. Y creo que esas etiquetas dependen mucho de cómo le sirva la película al espectador. Si hay espectadores que van a encontrarse mejor con Alien, o que van a disfrutar más con Alien haciendo este análisis psicológico, o viendo las cosas desde este punto de vista, me parece perfecto. No es mi punto de vista. Creo que hay una componente sexual muy clara, pero creo que no era la intención del director hacer este tipo de propuesta. Creo que la cosa iba por otro sitio. Por ejemplo, Alien es una película débil, pero es como si yo te digo ahora mi teoría disparatada de Alien. Mi teoría disparatada de Alien, en la primera, la de Ridley Scott, es la siguiente. Alien, quizá casi encaja en esto, podría encajar también. Alien es, de alguna manera, Blancanieves y los 7 enanitos. En este caso, los 7 enanitos son los astronautas, que además están muertos, lo sabemos todos. Salen del sarcófago, salen de una muerte, entre comillas, que es la criogenia y demás, que es un detallito curioso también. Pero, digamos que los 7 enanitos serían los astronautas de la nave Nostromo, y curiosamente Blancanieves sería el alien. Teoría disparatada mía, que se la suelto a mis alumnos, sobre todo para ponerles a pensar a ellos, ¿vale? Que ellos piensan solitos muy bien, pero me interesa tirarles pelotas de este tipo a ver qué hacen con ellas. Es otra teoría, ¿vale? Nos podemos remontar a argumentos universales si quieres, tal. Claro, ¿esta teoría es cierta o no? ¿Tú de verdad crees que Ridley Scott, cuando estaba planteando la película, estaba pensando en el argumento universal clave de Blancanieves y los 7 enanitos? Ni de coña. Es una interpretación que hago yo porque me parece disparatada, me parece divertida y me parece también una manera de explicar que cada uno, cuando una película es tan buena, El silencio de los corderos, Alien, Tiburón, Grupo Salvaje, admite todo tipo de interpretaciones. Y que eso a mí me parece bueno. O sea, no, lo que no me gusta es el fundamentalismo. ¿Qué dices? Esto es así, ¿por qué es así? Si alguien ve una relación homosexual entre Batman y Robin, si le vale, yo creo que ese no es el concepto original de la propuesta, que el concepto original es que son padre e hijo, pero oye,
cada uno interpreta las cosas como quiere. Y esto es un poquito también, no digo a gusto del consumidor, porque tampoco es eso, y a veces se nos está yendo mucho la pinza. Dos cabalgan juntos, de repente se vende como una historia que tiene una componente homosexual, y también se vende como una historia, por ejemplo, que tiene una componente homosexual, el final de Casablanca. Bueno, pues son interpretaciones. Estamos abiertos a todo tipo de interpretaciones, ¿vale? Más allá de eso, tampoco es al gusto del consumidor, siempre y cuando no nos impongan esas interpretaciones, de ningún tipo. O sea, la imposición, el extremismo, el fundamentalismo, todo eso, no. A mí me interesa mucho esto que tú planteas. Sí que es cierto que hay componentes de aspecto de vagina en la película. Sí que es cierto que hay componentes de violación. Por ejemplo, en el momento en que el robot ataca a Ripley con las revistas y le mete las revistas en la boca, hay gente que podría decir, eso es una violación, eso es una obligación como de una felación y tal. Y eso sí que creo que estaba en la mente de los que estaban haciendo eso. Eso no es nada inocente. Eso está ocurriendo ahí porque están queriendo que ocurra y que tenga esa segunda lectura, entre comillas, para que el que quiera la capte y tal. Después, cuando estalla el propio robot, cuando se desmadra, curiosamente también sale semen. No es semen, es su fluido vital, pero ese fluido vital tiene un aspecto como de semen. Yo no creo mucho en las casualidades. Pero claro, con esto de los análisis del cine, de las componentes, digamos, ocultas del cine, tenemos que tener cuidado. Entonces me interesa mucho hacer este tipo de análisis. De hecho, yo que doy análisis fílmico, me gustan este tipo de planteamientos, porque creo que hay que estar abierto a todo el abanico de posibilidades. Pero también hay que ser suficientemente abiertos para admitir que alguien puede ver otra cosa diferente de la que estás viendo tú. Entonces, por eso digo, fundamentalismo no, opiniones sobre el asunto, todas las que sean necesarias y más. Todo el abanico desplegado de posibilidades. Y después cada lector, hablamos antes de libros, o cada espectador puede dar su propia interpretación. Ya digo, yo no coincido del todo con ello, pero sí que reconozco una clara intención sexual en los dibujos, los diseños de Giger, o de Giger, para que nos entendamos más, de H.R. Giger, son claramente sexuales. Y es una sexualidad de carácter como extraño, metálico, de hombre-máquina, donde hay penes, hay vaginas, eso está así, y él. Pero claro, también tú dices, es un tema femenino, bien. Y llego ahora y te digo, vale, ¿y la mandíbula retráctil qué es? La mandíbula retráctil ¿qué es? Es un pene. Luego, yo creo que sí que hay una componente psicológica claramente sexual en la película, y creo que sería muy interesante estar en una mesa de debate sobre esto. Me encantaría estar o verla como espectador. Creo que es un buen tema. Y creo que es un tema que se podría analizar en escuelas de psicología, universidades y demás. Y me interesa este planteamiento y te diré más. Lo voy a incorporar a mis clases de análisis a ver qué piensan mis alumnos de toda esta historia, ¿vale? Se lo voy a proponer, le voy a lanzar esta pelota a ver qué sale de ahí. Pero el tema de la lucha de una mujer, en este caso Ripley, lo que es claro es una cosa: el protagonismo que tiene Ripley en Alien es definitorio de cómo va a evolucionar el papel de la mujer en el cine de acción, de dejar de ser la ninfa gritona del terror tradicional a ser la que de alguna manera salva el día. Ripley en Alien está al mismo nivel que John McClane en Jungla de Cristal, salvando el día. Y por lo tanto, eso es interesante en cuanto a la evolución de la mujer en el tema. Sigo alargándome mucho en las preguntas, pero es que la culpa es vuestra que hacéis preguntas y propuestas interesantes. Bueno, sigo. Opinión sobre la Heine, buena. A López, buena, muy recontra buena, y en mi opinión, el que no la haya visto debería verla. Buena película. Hay películas, hacen falta películas, no vamos a ver siempre lo mismo. ¿Cuál es tu serie de anime favorita? Que es un tema del que solo os he escuchado nombrar a Monster, buenísima, y director favorito entre Mizoguchi y Ozu. Viva siempre Kurosawa. Gracias por contestar. M. Andoresu. Pues mira, yo por supuesto Kurosawa tal, pero si me dices entre Mizoguchi y Ozu, no te voy a engañar. Dependiendo del día, cada uno. Ahora, yo me quedaría con Mizoguchi.
yo me quedo con Mizoguchi. No digo mejor o peor, ¿eh? Los dos son maestros y tú lo sabes. Por eso has preguntado esto. Pero si me dices opinión, director favorito, que es lo que me estás preguntando, entre Mizoguchi y Ozu, yo me quedo con Mizoguchi, antes que con Ozu. Ozu es durito, trascendental y durito. Ozu es durito. Y en la clave trascendental, antes de con Ozu, que por otra parte forma parte de un me pilla más lejos, por decirlo así, culturalmente, socioculturalmente hablando y tal, de raíces y demás. Antes que Ozu, si me quiero poner trascendental, de los tres que citaba Paul Schrader en su libro sobre el cine trascendental, que eran Yasuhiro Ozu, eran Robert Bresson y eran Carl Theodor Dreyer, de esos tres yo me quedaría con Bresson, con Robert Bresson, que me pilla más cerca. Robert Bresson ha conseguido darme la patada en la boca, o en la tripa, si queréis, donde queráis, la patada, esto de que estás viendo algo y te quedas así como tonto y te enamoras de eso que estás viendo. Eso lo ha conseguido Bresson con todo su cine, su trascendentalidad en el cine. En La Juana de Arco de Bresson, por ejemplo. El tema de la hoguera en La Juana de Arco de Bresson, con las palomas y tal. Y otras películas de Bresson. Ha conseguido eso. Sin embargo, con Ozu percibo la trascendentalidad, pero me cuesta más. Cuesta más. Y con Mizoguchi no, con Mizoguchi entro en la historia. Entro en la historia con una facilidad. Creo que para un occidental Mizoguchi es más cercano y más viable que Ozu. ¿Vale? Magnolia, ¿qué opinas sobre esta película de Paul Thomas Anderson? Pues mira, la primera vez que la vi no me gustó. No me gustó. Me pareció que alargaba demasiado el tema de la muerte. Te lo digo sinceramente. Y como hay críticas que se pueden consultar, los que sois sobre todo lectores de la revista, ventajas de comprar la revista en papel, ahora vais a consultar y no os pilláis. A mí no me pilláis. A mí al principio no me gustó. Vista con el tiempo, sigue sin gustarme. ¿Es mala? En absoluto. Es buenísima. Buenísima. Pero está muy lejos de mi favorita de Paul Thomas Anderson. Cualquier otra película de Paul Thomas Anderson me gusta más. De repente esa combinación muerte, el Memento Mori, por decirlo así, con toda la movida de Tom Cruise me desbarata demasiado. El tema de las ranas y estas cosas. Me quedo con otras películas de Paul Thomas Anderson antes que con Magnolia. Y normalmente me quedo más con las últimas de Paul Thomas Anderson que con Magnolia. Magnolia no me llegó y la he vuelto a ver otras 2 veces más y sigo diciendo lo mismo. Es una buena película, muy buena, pero chico, qué dura me cuesta arriba. Hemos hablado antes de Mizoguchi Ozu. Veo Mizoguchi y disfruto. Veo Ozu y digo, es muy bueno, pero tío, ¿cómo me está costando subir esta cuesta? Pues esto es algo parecido que me pasa con Magnolia. Y no te voy a mentir. En mi opinión, este filme está muy infravalorado y es de lo mejorcito en cine postmodernista de finales de los años 90. Estoy de acuerdo, es de lo mejorcito. Pero tiene es un problema de estos cambios de ritmo y tal. Yo le he visto más coherente al director en otras películas, ¿sabes? Pero estos cambios, estos arrebatos que le dan, de repente tenemos a Tom Cruise con sus cosas y tal, y después Memento Mori y todo esto, a mí me desbarata. Pero bueno, no lo infravaloro, ¿eh? Digo, es buena, pero a mí me pones todas las películas de Paul Thomas Anderson y me dices, elige una. Y siempre voy a elegir otra cualquiera antes que Magnolia. Y tengo que ser sincero en esa clave. Seguimos. Eneco López, ¿cuál es vuestra película favorita de Billy Wilder? Hombre, la de Usero no lo sé. Para mí está claro que es Stalag 17, Traidor en el infierno. Y otra, Perdición también. Y otra, El crepúsculo de los dioses. Y otra, 5 tumbas al Cairo. Y otra, La tentación, es que es Billy Wilder, tío. Todas las de Billy Wilder. Todas. Pero si me dices, elige una ya, rápido. Traidor en el infierno. Está la 17. Motivos personales, lo he dicho alguna vez. Cuando yo la vi en televisión, éramos chavales y pasó una cosa. En aquel momento había un canal, no, había 2 canales, la primera y la segunda cadena. En televisión y no había más. Entonces, cuando ponían una película de este tipo, ocurría que la veíamos todos los chavales de la clase.
Y estando en segundo de BUP, del antiguo BUP, recuerdo haber visto la peli y que al día siguiente nos presentamos en clase y muchos íbamos silbando la sintonía que silbaban en el Stalag 17. Y esa sensación de comunidad a distancia, porque cada uno habíamos visto la peli en nuestra casa el día anterior, y llegar allí al BUP en plena adolescencia, me lo pasé muy bien en segundo de BUP. Como grupo hacíamos cosas muy curiosas. Por ejemplo, teníamos una asignatura donde nos dejaban leer novelas de nuestra elección. Y había un alumno que leyó fragmentos, nos dejaban una clase para leer fragmentos de novelas. Y había un alumno que leyó fragmentos de novelas del Exorcista, y después las debatíamos allí, de la novela del Exorcista. Y también estuvimos debatiendo la novela La fuga de Logan. Qué bonitas eran esas clases, caramba. Qué útiles. Al final son las que uno más recuerda. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues eso, pues al día siguiente todo silbando hasta las 17, o sea que hay algo personal por ahí. Película de guerra, película de campo de concentración, que sin embargo tiene una clave de humor negro, pero también tiene la clave de la intriga, del suspense, del falso culpable, que si es un traidor o no es un traidor. William Holden, que llena la pantalla, en fin, una serie de elementos muy curiosos allí. Y era un tema sobre el liderato, y creo que reflejaba muy bien, es una película muy moderna siempre, como todas las de Billy Wilder, como la mayoría de las películas de Billy Wilder. Son muy modernas, las ves hoy y siguen funcionando a un nivel de decir, su cine negro es el mejor cine negro. La tentación vive arriba sigue siendo una de las mejores comedias. Con faldas y a lo loco tiene el mejor final de comedia de la historia del cine. El mejor final de comedia de la historia del cine, absolutamente imbatible. En fin, el célebre Nadie es perfecto. Es que es Billy Wilder, tío. Es muy complicado lo que me acabas de decir. Pero vamos, ya te digo, te he dicho unas cuantas y para mí siempre elegiría primero Traidor en el infierno. ¿Qué te ha parecido esta segunda temporada de Westworld? Bueno, a mí me ha gustado mucho y creo que la serie madura. Yo soy de los que opinan que la serie madura. Y no es que no fuera madura en la primera, yo creo que mantiene el listón alto y a mí me ha gustado. Me ha gustado porque ha cambiado. Ha cambiado no se ha quedado enclaustrada en lo mismo, sino que ha saltado, ha roto frontera, se ha extendido, ha evolucionado, ha madurado, ha hecho madurar a los personajes. El personaje para mí hay una protagonista clara, o sea, no nos vamos a engañar quién es la protagonista. Desde el primer capítulo de la primera temporada sabemos quién es la protagonista de Westworld. Pero creo que la serie se enriquece en esta segunda temporada. A mí me ha gustado. Mike Meta, ¿vale? Preguntaba esto. Mike Samper, ¿has visto Confessions? Es una película japonesa de una profesora que se venga de sus alumnos de 13 años por haber asesinado a su hija pequeña. Es curiosa la manera en que está rodada. Si no lo has visto, te la recomiendo. Pues mira, voy a aceptar la recomendación. Ya me habían hablado de ella, no he tenido la oportunidad de verla, pero intentaré verla. Y el argumento ya de por sí, teniendo la clave japonesa, es interesante. Así que prometo apuntármela y hacerte caso, Mike Samper. Eneco López, ¿por qué es tan buena El sueño eterno de Howard Hawks? La vi hace una semana y me gustó. Entiendo que el ambiente que crea, las interpretaciones y la trama son muy buenas, pero no sé qué hace que se le resalte por encima de otras películas de su género. Tengo entendido que el personaje protagonista inspiró a los que vinieron después. ¿Será eso el contexto histórico? A ver, Eneco, El sueño eterno es muy buena porque parte de una novela de uno de los realmente padres de la novela negra, Raymond Chandler, porque tiene un personaje icónico que además lo sirve muy bien Humphrey Bogart, porque en un momento determinado se da una casualidad que es el choque, la unión de Humphrey Bogart, que ya se había producido antes, con Lauren Bacall, y porque la dirige el gran Howard Hawks. Y porque en aquel momento, digamos que lo que estás contemplando es una especie de burbuja, de paréntesis de tiempo. El sueño eterno te está poniendo en una clave de cine clásico de Hollywood. El cine clásico de Hollywood decantó una fórmula perfecta para atrapar a todo tipo de espectadores, con muy pocos medios. Si te das cuenta, es una película que no es cara, por decirlo así. Está resuelta en interiores, con pocos exteriores, con mucho plano contra plano, y los actores son todo, y los diálogos son todo, y el guión lo es todo. Hay el momento de la entrada de Bogart en la librería,
La charla con la chica de la librería, que tú dices, a ver, ahí está pasando algo, este rollo medio Lolita que está pasando aquí, ahí te están induciendo a hacer una segunda lectura de lo que está ocurriendo ahí, de lo que pasa allí, y no te lo están mostrando en pantalla, pero te están activando tu participación, tu coparticipación como co-creador de lo que está pasando allí, como co-narrador de lo que está pasando allí. Yo creo que El sueño eterno decantó una fórmula perfecta de no solo del cine negro, sino de la manera de contar historias en el mínimo tiempo posible, con la mayor, no voy a decir sobriedad porque sobria no es, pero y después tiene unos diálogos. Tiene unos diálogos que en parte son diálogos que proceden de Chandler, pero en parte son diálogos que también estaban trabajados por los propios guionistas de Hollywood, del Hollywood clásico, y tiene es que la ves y en parte es una comedia. Hay momentos que los diálogos parecen diálogos de comedia. La velocidad del diálogo, la velocidad con la que ocurren las cosas, los intercambios entre Lauren Bacall y Humphrey Bogart, que tienen una química delante de la cámara brutal. O sea, hay tal reunión de coincidencia dentro de esa película. Y al mismo tiempo, en lo que es la dirección de un tío que tenía las cosas tan claras como Howard Hawks. Howard Hawks tenía las cosas muy claras a la hora de narrar una historia. Sabía exactamente lo que quería, sabía exactamente el plano que quería, la cámara a la altura de los ojos, sabía... Y eso no hacía que tú no pudieras participar como espectador. O sea, te dejaba participar como espectador y eso se ve y no se ha dicho lo suficiente. Parece que Howard Hawks es un tío que digamos que como otros directores de la época clásica de Hollywood, de repente te cascaba la película, tú te la tenías que tragar, disfrutabas con ella y tal. No, cuidado. Howard Hawks tenía momentos en sus películas donde se ve claramente, ya te digo, observa el momento de la librería, donde se ve que Howard Hawks le está hablando al espectador casi al oído, para que el espectador esté haciendo esa segunda lectura de la situación que se da allí, con la frescura de la chica, hablando con el otro, el tema de la seducción, y esté interpretando esa segunda lectura de las cosas que están pasando allí, que no es lo que estás viendo exactamente en pantalla. Entonces, ahí es donde Howard Hawks no se limitaba a decirte, esto es lo que hay, cámara a la altura de los ojos, te lo tragas y a tu casa. No, sino que tú tenías una participación en el relato, como espectador. Y el hacer participar al espectador para mí es el misterio de este tipo de magia. El truco real de este tipo de magia, la explicación del truco es cuando tú participas como espectador. Es que tienes mucha participación. Estamos hablando de una película que hoy en día no es una película actual, no es una película de antes de ayer, no. Y es una película que ha marcado el resto de producción de cine negro y que es una poderosa influencia en otras películas de cine negro. O sea que es una película a tener en cuenta. Entonces, el tema de Howard Hawks, por ejemplo, pues es un ejemplo perfecto con no solo El sueño eterno, otras películas de Howard Hawks. Río Bravo, tío. Los ríos. A Howard Hawks se le llamaba director de los ríos. Río Bravo es otra película que dices, es que es el western perfecto. Hay muchos tipos de western, pero es que ese es el western decantado perfecto de lo que es un western. Entonces, voy a hacer una cosa, la batería me ha guiñado, me ha dicho, se te acaba la batería, recárgame, le voy a hacer caso. Así que, pausa, esto es como el intermedio, visite nuestro bar de los antiguos cines, pausa, que no va a ser pausa, vosotros no lo vais a notar porque esto se va a montar después en dos partes, pero tenemos 41 minutos y nos quedan como unos 20 minutillos más que vamos a seguir contestando y tal. Así que, visite nuestro bar. Bueno, pues después de esa pausa para cambiar batería, habéis visto que ha sido 0, no os ha dado tiempo ni a ir al bar ni a ir a la nevera siquiera. Seguimos, vamos a seguir unos 10-15 minutillos más para seguir contestando preguntas. O sea que El sueño eterno, que es de lo que estábamos hablando, clavada. ¿Es Terminator 2 una de las mejores películas de la historia del cine? Para mí no. Es buena. A mí me gusta más la 1. ¿Es Terminator 1 una de las mejores películas de la historia del cine? Es una buena película. Me obligas a decirte 10 y en la lista no aparece Terminator 1. O sea que mucho menos va a aparecer Terminator 2. O sea, te soy sincero. A mí, ya sé que a muchos, a la mayoría os gusta más Terminator 2 que la 1. A mí me gusta más la 1. Yo a Terminator 2 le veo mucha fanfarria visual. Me gusta más la
la limitación que tiene Terminator 1. Me gusta cómo con muy poco se crea todo un mundo del futuro con unos flash que van apareciendo en la película, que además son flash forward, pero curiosamente también son flashbacks porque son de la memoria que tiene el colega, el personaje de Michael Biehn. Y todo eso hace que a mí me guste más la 1, entre otras cosas por el tema de Sarah Connor, cómo está presentado Sarah Connor y tal. La 2 me gustó, sí, creo que la 1 es mejor y la 2 no está mal. La 2 me gusta, la 2 me gusta, pero no me gustó ese giro que hicieron con Terminator, de repente Terminator es el protector, el guardián. Incluso para ese desarrollo, pues sí que hay una cosa que me convencía, que es el momento en el que dice que es como un padre, entre comillas, que lo dice Sarah Connor, pero tampoco vi ese desarrollo, en fin. Fíjate qué curioso, me dices, ¿es mejor Mad Dogs que Mad Max 1? Y te digo, sí. Tema de decantación de la fórmula. La 1 es más dubitativa, es una cosa pero parece que quiere ser otra, está ahí bailando entre dos aguas. La 2 sabe perfectamente, la Mad Max 2 sabe perfectamente lo que quiere ser. En el caso de Terminator, el salto brutal que hay de dinero, de producción, de efecto visual y de todo que da James Cameron entre la 1 y la 2 es espectacular, es fundamental para la historia del cine, es fundamental para lo que fue la implantación de efectos visuales, de nuevo cuño, de nueva tecnología en los efectos visuales, pero chico, que no me acaba de parecer mejor que la primera. La primera fue, para mí, la buena. Ahora, me dices, ¿la pondrías entre una de las mejores de la historia del cine? Te diré que es una de las mejores películas de la historia del cine de ciencia ficción. Y la 2 también la metería ahí. La 3 ya no. Y las que vienen después tampoco. Pero la 2 sí la metería entre las mejores películas de la historia del cine, por supuesto. Mejores películas de ciencia ficción de la historia del cine. Sí la metería. Y la 1, por supuesto. Pero a mí me gusta más la 1. Fran Sepulchaos es el que preguntaba esto, que voy a intentar decir los nombres. Rafa Carkenovi, hombre, este es un clásico, tú estás en todos los consultorios, tío. De acuerdo con que el western no está muerto. Bien, sus códigos se pueden adaptar a cualquier época y género. La mitad o más de las películas que vemos hoy en día tiene algún elemento de western. Sin perdón y comanchería, también serían dos claros ejemplos de western crepuscular, ¿verdad? Por supuesto. Se estrena Sicario, El Día del Soldado. Échale un vistazo. Todo lo que ha hecho ese guionista, western. Todo. Han Solo, independientemente de cómo haya funcionado, western. Parece policíaco, pero al final te das cuenta que por paisajes, por personajes, por situaciones, por el asalto al tren, por toda esta movida, hay goleada de western en el planteamiento de Han Solo, de la película de Han Solo, hay goleada de western sobre la parte de cine negro. Y te digo la verdad, creo que uno de los errores de la película, que no ha sabido combinar mejor esas dos partes. Creo que no le ha sacado todo el jugo a la parte de serie negra, de cine negro, de cine policíaco. No le ha sacado el jugo. Y eso se ha quedado un poco deslavazado, que esa es la parte que representa el personaje de la reina de los dragones, ¿vale? De Juego de Tronos. Ese personaje requería ese mundo de cine negro y tal, que no está. La parte western sí está, pero la parte de ella no está. Si con más desarrollo del cine negro la película hubiera mejorado. Es una opinión, oye, ingeniería, como queráis. Y sigues, maestro Payán, ¿me podría decir qué argumentos universales se pueden aplicar a las películas de Kubrick? Tío, esa es una pregunta con trampa, depende de la película de Kubrick. Tengo un amigo que se molesta un poquito si le digo que estos argumentos se pueden aplicar a todas las obras, porque él piensa que el cine de Kubrick no puede reducirse a argumentos arquetípicos porque es mucho más complejo. Sí, es mucho más complejo. Kubrick es uno de los directores maestros absolutos de la historia del cine. No se lo voy a discutir a tu compañero. Y tendría que charlar con él y debatir con él sobre este asunto, sería interesante. Ahora bien, hay un libro, que sin duda tu compañero lo conocerá, que es El viaje del escritor. Y en El viaje del escritor, que es una adaptación del viaje del héroe, como método de Biblia de los guiones en Hollywood, se habla de cómo encontrarías un argumento universal detrás de cada esto. Lo que pasa es que lo que dice tu amigo coincide con algo que yo vengo pensando un tiempo,
y que además me vino a la cabeza el otro día viendo precisamente la última película de Gus Van Sant, la de No te preocupes, no llegará lejos a pie. Y es que estaba viendo la película y estaba pensando, el tema de argumentos universales es muy interesante como escuela de construcción de historias. Es real, está ahí, es cierto. Lo que hablaba del viaje del héroe, el concepto de viaje del héroe es real, es cierto, está ahí. Los argumentos universales son reales, son ciertos, están ahí, influyen en la narración. Pero desconfío del concepto manual que hay hoy en día en nuestra sociedad a un nivel creativo, a un nivel artístico. Porque el arte no es cocinar una tortilla de patatas. Es decir, no puede haber un manual que te enseñe cómo hacer arte. Y creo que estamos abusando en este sentido de la fórmula. Hay un libro por ahí que habla de los 22 pasos para escribir un guión siguiendo estas pautas y tal. Todo eso está muy bien. Yo todos esos libros me los he leído. Todos. El punto G del guión. Hay libros muy buenos de cómo construir historias. Y todos los libros de análisis y todo lo que queráis. Pero yo creo que al final, cuando uno se planta debajo de la Capilla Sixtina o delante de una novela de Dostoyevsky o delante de una película de Howard Hawks o delante de, pues yo qué sé, del Jardín de las Delicias o de los fusilamientos de Goya, ahí hay una chispa que es inexplicable, que no me dice que sea una casualidad, pero sí que es inexplicable. Y esa chispa es la que establece la verdadera diferencia entre una obra de arte de un autor y una obra de arte de otro autor. Y esta película última de Gus Van Sant me llevó a eso, a decir, sí, pero si todos los manuales están muy bien, si todos los argumentos universales, si todo está muy bien, si podemos aplicar los argumentos universales a Kubrick, pero la chispa que había en Kubrick no procedía de los argumentos universales. Podía utilizar el argumento universal como el cemento en una edificación. Los andamios. Ahora, ¿qué hace la Capilla Sixtina? ¿El andamio o el talento? Ese es el tema. Yo creo que la chispa, la magia de la creación, eso es absolutamente intransferible por muchos manuales que te leas. Creo que los manuales son, igual que la formación, es imprescindible para que la gente con talento pueda explotar al 100% ese talento que ya tiene. Para eso sirve la educación, para eso sirven los manuales, para eso sirven los cursos, y por eso es esencial. Es una barbaridad decir, no, es que tú tienes un talento, que ese es el otro error. O sea, tenemos por un lado un exceso de fórmula y por otro lado una falta de conocimiento. Pero una falta de conocimiento de que hay gente que va por la vida pensando y diciendo, yo es que ya lo sé todo, tío. Como lo sé todo, ¿a mí qué me van a enseñar esto de nada? Claro, después pasa lo que pasa. Cuando estos indocumentados acceden a un puesto de poder, de liderato, de dirección de cualquier tipo y tal, estamos jodidos. Así, jodidos, ¿vale? No se puede ir por la vida pensando que sin saber hablar, sin saber escribir, sin saber expresarte, no se puede ir por la vida pensando que sin ningún tipo de educación vas a conseguir el triunfo porque te va a cagar la paloma del Espíritu Santo, ¿eh? Y porque cuando tú naciste ya rompieron el molde y eres un fenómeno en talento. No, se aprende todos los días. Yo aprendo de lo que vosotros me preguntáis, aprendo de mis alumnos y espero que mis alumnos aprendan de vez en cuando algo de mí, no lo sé, pero a mí ellos me enseñan mucho. Y vosotros, lectores, con vuestras preguntas y tal, también me enseñáis cosas. Nos enseñamos todos mutuamente y aprendemos todos los días y nunca dejamos de aprender. Pero y este estilo vagancia que se ha impuesto hoy en día de es que a mí mi madre ya me parió con talento y a partir de aquí no lo aguanto, me aburre, me cansa y además es poco interesante. Pero también
creo que hay un exceso de fórmula de decir, si te lees estos 5 libros vas a ser un guionista, vas a ser un director, vas a ser un director de fotografía, un montador. Leyéndote el libro El momento del parpadeo de Walter Murch, te lo puedes leer 40 millones de veces, que leyendo ese libro no te conviertes en montador. ¿Vale? Lo puedes leer en los idiomas que te dé la gana. Te lo puedes memorizar palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. Y seguirás sin ser un montador. Necesitas la experiencia de montar. Necesitas el asesoramiento y la dirección y de alguna manera la coordinación de educación como montador. Pero es muy interesante leer el libro de Walter Murch. ¿Me entendéis? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, creo que tu amigo, no sé si me he ido mucho, pero sí y no. Si nos lo proponemos, encontramos argumentos universales en todo Kubrick. Pero ese no es el arte de Kubrick. Es el andamio del arte de Kubrick, en todo caso. Apoyo el vídeo de análisis de Buffy y Ángel. Pues mira, me lo apuntaré. Ese sí que tendría que hacerlo con un 0. A ver. Gracias por contestar a mi pregunta sobre los argumentos universales, Rafacar. Pues sí, ya estamos en eso, ¿vale? Lo de que tu ego esté hinchado como un bizcocho atiborrado de levadura en el horno, me parece bien. Échale un poquito de cervecita al bizcocho y ya, fenómeno. Robert Rodríguez es abierto hasta el amanecer, Planet Terror, Sin City. A mí Sin City no me convenció, Rafacar. No me acabo de convencer Sin City, la verdad. Me gusta mucho el cómic, quizás sea eso. Pero la película no me acabo de convencer. Su capítulo de Four Rooms, bueno, sí, está entre lo más aceptable de la película. Y como mera diversión de... Bueno, a mí Machete me encanta. De hecho, tengo ahí arriba en el... Bueno, está ahí Machete. O sea, vamos a ver, es un momento, creo. Creo que se verá. Por ahí debería aparecer Machete. Si no aparece es que yo ya me he flipado mucho. Pero vamos, estoy viendo por ahí más o menos. En mi tejado, en mi techo, está Machete. O sea, para que vea lo que me mola la película. Pero, aún así, pues es una peli para pasar el rato, como tú dices. Ahora, muy bonito ver cómo muchos espectadores abandonaban la proyección de Machete en público. No en pase de prensa, sino en un cine que fui a verla. El cine desaparecido ya, otro cine que ha desaparecido. En el Acteón desaparecía, la gente se iba de la proyección, porque ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, lo de los intestinos! ¡Ay, los intestinos! A mí eso me mola. Vaya la gente saliendo de ahí, ¿qué pasa? ¿No sabe lo que venía a saber o qué? En fin. Y ya está, como serie B está bien. Cachi Richie, ¿qué opinas de Pink Floyd? Pues nuestra vida no sería lo mismo sin Pink Floyd. Mi vida no sería lo mismo sin Pink Floyd. Mi educación no hubiera sido lo mismo sin Pink Floyd. Mi adolescencia no hubiera sido lo mismo sin Pink Floyd. Pero no te voy a engañar, no he sido yo... Me gustaba Pink Floyd, me gustaba escucharlo en determinado momento. Ahora sí o sí, Pink Floyd hay que escucharlo. Hay que ponerse a ello, si no es un desperdicio, es desperdiciar Pink Floyd. O sea, no puedes poner a Pink Floyd y estás tecleando, ¿vale? No, es desperdiciar Pink Floyd. Es como estar, no sé, he hablado antes, es como irte a ponerte debajo de la Capilla Sixtina y mirarte, si te pones a teclear o a hacer otra cosa con Pink Floyd, ponerte a leer una novela y tal, como si te pusieras a ver la Capilla Sixtina con unas gafas de sol de estas, en plan, pues tampoco es plan, ¿no? Pink Floyd, bien. No te voy a decir que es mi grupo favorito, ya lo he dicho en alguna ocasión cuál es mi grupo favorito de mi adolescencia y de la actualidad y de los siglos por los siglos, amén, que es Deep Purple. Pero bueno, después de ahí estaría Rainbow, estaría Motorhead, estaría Judas Priest, estarían muchos, ¿no? Por supuesto AC/DC, los más. Airborne más recientemente, Airborne es una variable de AC/DC, hay muchos. Pero bueno, bien. Pink Floyd, bien. Y muy importante, Pink Floyd plenamente actual. O sea, ¿vale? Esencial Pink Floyd. Para cosas actuales. O sea, que eso lo teníamos ahí. Payán, bueno, Grupo Salvaje. Jorge Moreno del Valle. Grupo Salvaje para morirse, jajaja. Para dormirse, perdón, para morirse no, pero para dormirse. Con mi querida Elsa Cárdenas, aunque cortaron bastante su personaje, pero fue un rodaje arduo y maravilloso, según me dijo. Pues Jorge Moreno del Valle.
Tuvo que ser un rodaje arduo y duro y difícil y con un Peckinpah muy Peckinpah, que el señor era un maestro, hacía obras maestras, pero debía de tener un aguante, había que aguantarle al Peckinpah, colega, debía de ser un tío, un individuo curioso. Me he leído 3, 4, 5 biografías y el hombre tenía lo de lo suyo y de lo de su primo que aguantar, difícil. O sea que más que arduo me parece una definición muy controlada de lo que tuvo que ser ese rodaje. Pero la película es una obra maestra del cine incuestionable. Payán, Jordi Brandia, Payán, ¿crees que si el universo Valiant tirará para adelante en el cine, Toyo Harada sería uno de sus pilares fundamentales, como lo es Robert Downey Jr. en Marvel, o como lo es Gal Gadot en DC? ¿Qué actor crees que clavaría ese papel? Gracias y un abrazo. Yo he pensado mucho cuando he leído los tebeos de Imperium, Toyo Harada, que ustedes dirán, ¿de qué están hablando estos piraos? Bueno, pues vamos a divulgar la especia de fluir. Uy, y que no se me caiga esto en la cabeza. Cuando estamos hablando de Toyo Harada, estamos hablando de Imperium, que son unos cómics de Valiant. Toyo Harada. Un personaje que, si os dais cuenta ya, en definición visual y tal, es muy... Por eso habla de Robert Downey Jr. Es parte Tony Stark y parte Profesor X de X-Men. En fin, tiene unas cosas curiosas. Estamos hablando de la serie Imperium. La serie Imperium es en cómic. Es uno de los cómics más recomendables, de verdad, de ciencia ficción mezclado con temas superhéroes. Es el planteamiento que hace de la incorporación, yo ya lo he dicho en alguna Payancueva, de la incorporación de temas actuales en política, geopolítica y demás, con todo el tema de los inmigrantes y todo lo que está ocurriendo en el mundo, con el tema de Imperium, es muy interesante. El planteamiento que tiene de carácter moral, psicológico y tal, es utilizar bien los superhéroes, y este es el señor Toyo Harada, que es como está ahí, es como un villano, pero al mismo tiempo es como una especie de antihéroe. Una cosa muy interesante lo que hace Toyo Harada. Hay personajes más sencillos en Valiant. Si fueran listos, Toyo Harada sería el epicentro. Pero de momento van a hacer una película de Bloodshot, que es otra colección que a mí me encanta, y otro personaje que está muy bien, con Vin Diesel. O sea que no me parece que vaya por ahí la cosa, de partida. Pero bueno, vamos a ver. Toyo Harada para mí debería ser el epicentro de un desarrollo de los superhéroes Valiant en el cine. Sería muy astuto hacer eso. ¿Lo van a hacer? Yo con las adaptaciones me temo lo peor de partida. Y así después, si son muy buenas, pues mira, me llevo un susto a favor y me lo paso bien. Prefiero que me sorprendan en positivo a hacerme ilusiones en negativo. Pero, Jordi, eso que planteas de que Toyo Harada sería un buen sí. ¿Qué actor? Sabes que Toyo Harada tiene una versión, digamos, más anciana, que vale que sí, que es asiática y tal, y no vamos a hacer blanco a lo que no es blanco anglosajón, no pretendo eso. Pero, bueno, yo creo que tendría que ser un actor asiático el que interpretara a Toyo Harada, y no puede ser Jackie Chan. Así que saca tus cuentas. Para mí el Toyo Harada perfecto es Takeshi Kitano. Pero claro, Toyo Harada tiene que ser joven. Y Takeshi Kitano ya tiene una edad. Pero el Toyo Harada anciano perfecto sería Takeshi Kitano. Y habría que buscarle un equivalente joven. Sabiendo que son de distintas etnias y no cometiendo el error de que todo lo que sea ojos rasgados asiáticos sea de un lugar, yo creo que hay actores en Corea del Sur, en el cine de Corea del Sur, y actores de sobra en el cine chino y actores en el cine japonés también, pero bueno, para dar la versión más joven del personaje. Haciendo truco, ya sabemos distintas etnias y tal, que no tienen nada que ver una con otra. Un chino es un chino, y un japonés es un japonés, y un coreano es un coreano. Pero no me molestaría tanto que la nacionalidad del actor cambiara para la versión anciana de Toyo Harada, que para mí sería perfecto Takeshi Kitano, y hacerlo con alguien más joven cuando es esto. Y habría que buscar en ese pozo que en las películas de Johnny To
Hay cantidad de películas de Johnny To que tienen personajes muy interesantes y que tienen actores para hacer un Toyo Harada más en esa línea. Payán, ya conozco la opinión de Usero, pero me gustaría saber qué opinas tú de la serie Sense8. Pues te voy a decir, Jordi, que Sense8 no la he visto. Así que quédate con la opinión de Usero, que él sí la habrá visto, yo no la he visto. A veces no me da la vida para ver tantas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Estoy leyendo TVO de Imperium y tal, tío. No doy abasto. Seguimos. Juan Miguel G. Casas. Hola, ¿cuál es tu opinión sobre Alejandro González Iñárritu? ¿Y crees que es uno de los mejores directores actuales junto con Nolan y Villeneuve? Sí. 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 Y te diré más. De todo este trío que hablan de los tres caballeros, de los tres amigos, de todo este lío, de los grandes mexicanos en Hollywood y todo. Guillermo del Toro es Guillermo del Toro, ¿vale? Pero Iñárritu está haciendo cosas que para mí me parecen muy curiosas. Y creo que no suficientemente valoradas por el espectador medio. Bajo la premisa de que hace unas películas que no se ajustan a la fórmula habitual y no nos pone las cosas fáciles. Pero yo creo que es el director de ese trío es... tú has citado a Nolan y Villeneuve, es uno de los que cuando va a estrenar la película yo estoy esperando. Es decir, es uno de los directores de los que hay que esperar la próxima película con ganas, si te gusta el cine, con ganas, a ver qué hace, a ver qué ha hecho, con el material que sea. Y sí, Iñárritu te lo compro, Juan Miguel te lo compro totalmente. ¿Qué opinas del cine social británico y japonés? Pues mira, Tarot 71. Cine social británico, ¿de qué época? Cine social japonés, ¿de qué época? Por ejemplo, Kurosawa tiene mucho cine social. Tiene incluso toda una etapa neorrealista, muy curiosa. Pero es que, por ejemplo, Takeshi Kitano también tiene una parte de cine social. Muy interesante. Mira, ahí tienes un ejemplo de cine social, y eso que tenía propaganda bélica por en medio, pero toda la etapa neorrealista. Pero te pongo un ejemplo. Para mí la gran película social de Akira Kurosawa es Vivir, Ikiru. Para mí, que es la que se acerca mucho también a claves neorrealistas. La gran película social, Ikiru. Y por ejemplo es muy interesante no solo la clave del cine social británico. A mí me gusta mucho lo de la generación de los jóvenes airados. Que parte de la película esta de mirar hacia atrás sin ira y todo esto. Pero es muy interesante también lo que se hizo en televisión, en la televisión británica, de carácter social, y cómo eso permitió que la televisión británica, en un momento en que la televisión americana estaba, digamos, tocando temas más de tipo de entretenimiento, pues los británicos tiraban más por una clave más social. Hubo cosas muy interesantes. Y de paso, como a mí me gusta que esto también sea divulgativo, te voy a decir una cosa. Hay un libro que lo explica esto todo perfectamente, Historia de las series, de Tony de la Torre, que yo estoy repasando ahora y que merece la pena y que te habla de toda esa etapa de la televisión de carácter social en Estados Unidos, con obras como por ejemplo todas las que hicieron, digamos, el nuevo lenguaje de la televisión americana, pero para mí hay una producción de televisión que me parece especialmente significativa. Hombre, está Marty, por supuesto, pero para mí la que más me gusta de esa parte social sería 12 hombres sin piedad, que después sabes que hay una película con Henry Fonda y demás. Bueno, pues 12 hombres sin piedad formaba parte de la parte social de la televisión americana, que tuvo una corriente. De eso te habla Tony de la Torre en este libro, Historia de las series, que os lo recomiendo. Y después la parte social de la televisión británica tiene cosas muy curiosas, según nos cuenta Tony de la Torre, y que desgraciadamente muchas de ellas no se pueden ver porque no se grabaron, no quedó constancia de ellas, y este hombre ha hecho un trabajo de divulgación y estudio bastante curioso para destacarlas. O sea que junto con el cine social británico también hay una televisión social interesante, de la que se habla mucho en este libro. O sea que si te interesa ese tema te lo recomiendo. Bueno, Oriol Ginestá. Hola, gracias por darnos tus tan buenos vídeos. ¿Me dirás tu opinión de la serie Brom, El Puente, versión nórdica, por supuesto?
A mí me gusta la versión nórdica. La versión nórdica es muy buena y es la original y es la que inicia todo lo demás. Y te diré, ya sabes que hay varias versiones del puente en distintas nacionalidades. La versión nórdica me parece buena, pero no me engancha tanto como la versión americana, estadounidense con México. México-estadounidense. O sea, porque están hablando constantemente castellano y demás, y que la suspendieron después de dos temporadas. A mí la que más me gusta es la versión estadounidense. Y la que me atasqué y me costó y tal es la versión británica, que es la que más me costó, la que tiene el tema de Inglaterra, Europa y tal. O sea, a ver si ahora con la movida del Brexit vuelvo a cogerla así con ganas. Pero me costó, vi unos cuantos capítulos y es la que más me ha costado. O sea que la mejor, la nórdica, la que más me gusta a mí, la de México con Estados Unidos, y la que menos me convenció fue la británica. Y no digo que ninguna sea más mala que otra y tal. Para mí la buena es la nórdica, pero a mí la que más me gusta es la americana con México. Porque el tema que trata es el mismo en todas, pero el tema de la frontera, dependiendo de la localización geográfica, es definitorio de la historia y define mucho en el caso este. Bueno, ya lo preguntó otra persona, dice DVDBV, ¿qué opinas de Swiss Army Man? Pues no tengo ninguna opinión, porque no te puedo hablar ahora de Swiss Army Man, porque no tengo un criterio sobre el Swiss Army Man. Es así, no hay nada como ser sincero, no tengo criterio, ¿vale? No opino porque no tengo criterio sobre ello, o sea, no te puedo opinar porque no la he visto, no sé, no conozco. Me he chupado 2 horas y cuarto de vídeo y no has leído mi pregunta, tío Manuel López Vázquez, pues lo siento. Te repito las preguntas. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de tus principios en los cines de barrio cuando todo era diferente ahora? ¿Y qué película hizo que te enamorabas del cine definitivamente? Un saludo, genio. Bueno, Manuel López, primero, Manuel López Vázquez, pedirte perdón por no haberte contestado esto. 2 horas de vídeo, imperdonable. ¿Qué película hizo que me enamorara del cine definitivamente? Me costaría decírtelo, porque es que depende. Es que no me acuerdo, porque yo empecé a ver películas en mi casa en la tele. Entonces, en aquella época vi muchas. Que me enamorara del cine definitivamente, que me interesara el cine, muchas. Que acabara enamorándome del cine. Grupo Salvaje. Es que siempre sale esa. Después, Taxi Driver, Toro Salvaje, Apocalipsis Now, Tiburón, Centauro del Desierto. Pero la primera que noté cómo me hacía el corazón pum 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 fue Grupo Salvaje. Y después, en cuanto a los cines de barrio, lo de los cines de barrio era curioso, pues no solo eran cines de barrio. También hay que decir, y voy a ir cortando aquí porque ya llevamos mucho tiempo, cines de barrio era sesión continua, es decir, que entrábamos a mitad de película. O sea, de repente yo entré a ver 55 días en Pekín. Mira, esa es otra que tendría que meter en la lista, 55 días en Pekín, que no es buenísima, pero yo entré allí, vi la película y dije, el cine es algo más de Ben-Hur. Esto del cine es cuando ves la grandeza del cine, ¿no? Es como entrar en un gran estadio de fútbol, para mí el Bernabéu, para otros supongo que el Camp Nou, o el Wanda Metropolitano ahora, o el antiguo estadio del Atleti, el del Valencia, el del Bilbao, el de Sevilla, el del Betis. La primera vez que entras en el estadio dices, te pasa como a los de Gladiator, cuando te muestran el estadio de Gladiator y dices, madre mía, pues esa sensación de madre mía la noté con 55 días en Pekín y con Ben-Hur. Pero la sensación de amor, te palpita, era más con Grupo Salvaje. Y como decía, yo entré a ver 55 días en Pekín, no digo que a mitad de la película, pero vamos, que habían pasado unos 20 minutos, y yo decía, y te enganchabas a ello porque estabas acostumbrado, porque era sesión continua, entonces te veías completa esa película, otra entera que venía detrás, y después volvías a ver el principio de esa película. Y yo hacía un ejercicio que era un poco psicopático, supongo, y es que cuando salía del cine, a mí me empezó a llevar al cine mi abuelo. La primera película que vi en un cine fue una película de Tarzán, descontando una que llevó mi padre a ver a mi madre, que era una película de Drácula con Christopher Lee.
cuando yo estaba en la panza de mi madre, pero esa no la vamos a contar, pero siempre me han contado esa anécdota, me llevó a ver Drácula teniéndote a ti en la panza, así hemos salido después. Pero la primera película que recuerdo haber visto es con mi abuelo, en un cine del barrio de Vallecas, con un cine del barrio de Bravo Murillo, haciendo memoria, que era una de Tarzán, una de Tarzán de los monos, concretamente era Tarzán y el desierto misterioso. Creo recordar que había por ahí algunos nazis y tal, pero bueno, era una película de desierto con Tarzán, que era algo raro. Yo estaba asociando con los cómics de Tarzán y las novelas y tal, yo asociaba a Tarzán a selva, ¿no? Y de repente me meto en el cine y esa sesión continua, entramos a mitad de película y yo veía desierto por todas y decía, ¿dónde está la selva, macho? Este tío cuando ve la selva, en fin, este tipo de cosas. O sea, recuerdo la primera. Pero digamos que ese palpitar y tal, ¿no? De esto, después fue cuando me llevaba mi padre a ver, pues esos 55 días en Pekín, o Ben-Hur, o alguna de estas, ¿no? Y era esa sensación de estadio. Pero la primera en la que con conciencia, ya en la adolescencia, te das cuenta de lo que está pasando allí y ves que el cine tiene otra interpretación más que tú no habías pillado hasta ese momento, que te notas que te habías quedado en la superficie de eso, de entrar en el estadio y decir, a ver la jugada, de qué está pasando con la jugada en el campo, por ponerlo en el símil futbolero, pues esa fue Grupo Salvaje, que es cuando dices. Y el momento concreto, lo dije el otro día, lo repito, cuando se cae William Holden del caballo. Y dices, aquí está pasando algo que es muy gordo y muy grande. Esto no lo había visto yo nunca. Los héroes se caen, los héroes les pegan, los héroes sufren. Esto es nuevo en el oeste, en el western, y a partir de ahí todo tira. Bueno, y esta sesión ese cine de sesión continua era eso, es que entrabas a mitad de sesión y volvías a empezar. Y anécdotas había muchas, tú te ibas al entresuelo a hacer el gamberro, a hablar, a tirar palomitas, a hacer el chorra, venía le llamamos el lucecita, el acomodador y te decía, a la calle, te ibas a la calle. Podías ligar en los cines, o sea, era increíble, tú podías ligar en los cines. Yo recuerdo viendo la película Coma, de Michael Crichton, que tampoco es que era muy, pues, podías estar ahí haciendo el chorras en los cines, ¿no? Y recuerdo algo parecido también en la primera vez que vi Blade Runner. O sea, podías hacer con mi colega Juan Folgueira y tal. Ahí pasaban cosas en los cines eran otro mundo y tal. También porque no teníamos las películas en casa. En casa tenías la tele, la película te la echaban, no era concreta, si no estaba no la veías, punto. No había vídeo, no había tal. Entonces era otro mundo distinto. Pero ir al cine era un acontecimiento. El fin de semana tú ibas al cine, te esperabas una cola, y había un montón de gente, los cines estaban abarrotados de gente, y era una experiencia como en colectivo. Y de repente veías la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, pero es que la veías con otros cientos de personas en un cine, y era como si tú estuvieras en el propio campo, estadio de Ben-Hur, o sea, viendo cómo corrían las cuadrigas. Eso le daba un sentido de realidad que yo solo he recuperado, y afortunadamente he tenido suerte de recuperarlo en las sesiones del festival de Sci-Fi, del canal Sci-Fi, de estas que hacen de ciencia ficción y de terror y tal, donde además la gente puede, en la sala de abajo, en la sala grande puede opinar, puede chillar, puede decir, teléfono, la puerta que te la he dejado abierta, tal. O sea, esa participación de una masa de gente participando en la película, eso existía en y hoy en día, pues eso no existe tanto, ¿no? Salvo en estas sesiones golfas, por decirlo de alguna manera, de festivales frikis, ¿qué tal? Bueno, nos estamos alargando mucho con este vídeo. Voy a ir cortando aquí, voy a intentar contestar un par de preguntas más y lo dejamos para la semana que viene. Payán, soy periodista, soy ecuatoriano, Alberto Moreno. Y un cinéfilo con pasión. ¿Puedo trabajar contigo en Acción Cine? Doy las pruebas que quieras. Jaja, un abrazo grande desde Quito. Hombre, pues un abrazo desde aquí, pero no soy yo quien elige quién puede trabajar o no en Acción. Ponte en contacto con la revista, a ver qué te cuentan, ¿vale? Pero yo no soy quien elige a la gente que trabaja en Acción, ¿de acuerdo? Para eso están el director de la revista y la gente que selecciona allí. Ponte en contacto con la revista. Alberto Moreno, pero en todo caso, gracias por esto. Veo que está editado, hace 4 días editado, lo has dado vuelta, a ver, ponte en contacto con la revista. Las secas. Payán, ¿cuál es la película que más te ha emocionado o te ha hecho llorar? Bueno, emocionado y hacerme llorar no tienen por qué ser lo mismo, ¿de acuerdo? Pero como siempre digo, Grupo Salvaje, vamos a cambiar de tercio. A mí hay una película que siempre que la veo hay una escena concreta que casi me arranca la lágrima, casi. Y es Toro Salvaje. En Toro Salvaje cuando le meten en la cárcel. Donde empieza a gritar que no es... Empieza a golpear la pared en la cárcel. Esa sensación de absoluta frustración, de incomprensión, de maltratarse a sí mismo, de autodestruirse,
de no entenderse a sí mismo, de no entender por qué la gente está haciendo eso con él, a mí me produce una emoción muy intensa que casi me lleva al borde de la lagrimita. Esa es concreta. Y siempre lo digo, y es que es esa. Esa cuando la vi en el cine es cuando decía, después de todo lo que va pasando el tío, porque el tío tiene una vida... Bueno, pues con todo, es ese momento concreto cuando le meten en la cárcel, es el momento para mí de absoluta soledad del personaje consigo mismo y maltratándose a sí mismo. Probablemente empatizo con él con alguna movida que tenga yo en la cabeza, no lo sé, pero esa es la que me golpea. Y una película que también puede suscitar emociones es, lo he dicho siempre, para mí mi película de historia romántica favorita es Hiroshima Mon Amour. Hiroshima Mon Amour, que te acabas enamorando de esa señora cuando esa señora ni siquiera es de mi tipo, pero pasa algo en esa película donde ves, ojo, es una película casi de ruptura más que otra cosa, pero bueno, y ese camino que hacen, bueno, Hiroshima Mon Amour para mí es el crisol del asunto. ¿Qué película, si la hay, te ha dado más miedo o con la que has sufrido más? Bueno, sufrir se puede sufrir de muchas formas, ¿no? Yo creo que se puede sufrir con los personajes o con lo que le está pasando a los personajes si entras mucho en la película. Película de miedo es difícil. Película de miedo es difícil porque además conforme vas cumpliendo más años y te vas encontrando cosas en la vida, te vas dando cuenta de que lo duro no va a estar en una pantalla. Es difícil que el cine te asuste. Que te puede dar un salto si te hacen un golpe de sonido o te hacen... Pero eso no es asustarse. Asustarse es salir del cine, irte a tu casa y seguir dándole vueltas a la pelota una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero hay una película que me impactó mucho, que fue Tiburón, de Spielberg, cuando la vi. Tenía, creo que eran 13, 14 años, o por ahí, el estreno de Tiburón, ver Tiburón, y eso no me volvió a pasar ni con Alien. Con Alien pegabas, estabas en tensión y tal, pero con Tiburón, el tema de Tiburón, esa es la película que más miedo con esa edad me produjo, porque también estábamos en la adolescencia, estábamos prácticamente descorchándonos en todo. ¿Qué película te ha dado más asco? Saló de Pasolini, pero asco a un nivel moral. Asco a un nivel moral. Saló de Pasolini. Y llevo mal las películas de campos de concentración. Me ponen de muy mala leche, que es otra forma de asco también. Es una manera de reaccionar al asco. Lamentablemente hoy en día, con algunas decisiones judiciales sobre determinadas cosas que no me voy a molestar ni en mencionar, también siento una sensación de asco profundo. Por eso digo que hay que intentar controlar la crispación que decía al principio y tal. No crispar más, por eso no voy a darle más cancha a esto, ¿vale? Pero la sensación de asco a mí me lo produjo Saló. Y lo llevo mal con las de campo de concentración. Me produce, por ejemplo, mucho asco la actitud, personajes y tal. Por ejemplo, la lista de Schindler es una excelente película. Y una película que es muy buena, una película de ejemplo, una escuela de cine, todo lo que queráis. Pero la actitud de los personajes, esos personajes, ese... Mátelo, yo respondo, esas cosas, te produce una sensación como de rechazo. Y eso es una forma de asco también. ¿Y qué película, si la hay, no has podido acabar de verla o la has parado a 20-30 minutos porque te parecía muy mala? Ninguna, porque me parezca muy mala ninguna, me las traigo hasta el final y digo, joder, qué mala es, macho. Esto es una cuestión de honor, hay que acabarla como sea. No suelo cortar películas porque sean muy malas. Vamos, no lo he hecho nunca. No lo he hecho nunca. Pero Saló sí me sacó del cine. Sí decidí, mira, estoy muy cabreado, tío, me voy. Cogí, me levanté y me fui. Pero no estaba cabreado con la película. Estaba cabreado con la situación que se veía ahí. Después volví a verla entera y tal. No al cine, la vi y la pillé después en vídeo y tal. Pero me puso de tan mala leche y me dio tanto asco. Y no por lo de la coprofilia ni cosas de estas, ¿vale? Me dio el asco, el trato del ser humano me puso muy, muy de mala leche. Y me fui del cine cabreado. Dije, mira, me voy del cine, me voy al aire, a respirar aire, porque ya se necesita, que ya va tocando. Y hay una parte de cómo se vende eso, de la verosimilitud, de la realidad, eso es lo que realmente te golpea. Pasa con la lista de Schindler y tal. Son películas que dices... Bueno, lo voy a tener que ir dejando, chicos. Las secas, te contesto... que esto has preguntado un montón, macho. Macho o macha, no sé, chico o chica, no sé qué eres porque no veo aquí foto y por el nombre. Yo conseguí que mis amigos vieran Old Boy y me felicitaron. Me alegro por ti.
Luego me siguieron el rollo, les recomendé el bueno, el feo, el malo y el raro y me mandaron a la mierda. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede ganar siempre, que tú también te arriesgaste mucho, macho. Pero vamos, sí, Oldboy te felicitaron, le gustan los martillos, ¿ok? Y Oldboy no es una peli fácil tampoco, ¿eh? Pero bueno, estas cosas pasan, tío, no se puede triunfar siempre. Hay que ganar y perder. El otro día vi por primera vez Defense Connection, a los 10 primeros minutos me parecieron un despropósito. No, tío, no. Por ahí vamos mal. Muchos fallos de montaje o postproducción o como se diga. Hombre, no me digas eso, tío, que me... No. Estamos muy lejos de... No, no. ¿A qué te refieres? ¿Al sonido? Está hecho a propósito. Es una forma de hacer monólogo interior. Cuando entra en esa especie de discoteca y de repente deja de ir la música y después... Cuidado con eso, ¿eh? Esos fallos de montaje, no, ¿eh? No lleva razón, creo, ¿eh? No. Me refiero a de repente gabarina beige, de repente gabarina azul marino, de repente aparece una caña de pescaria montada en una vía, de repente el sombrero de paja está en la esquina derecha del coche y de repente en el centro, de repente Popeye lleva abrigo y al entrar al bar no, etcétera, etcétera. Puff, al menos la historia era buena, pero yo me fijo en estos pequeños detalles, sufrí. Bueno, hay fallos de récord en todas las películas. Una de las mejores escenas de persecución de la historia del cine está en Bullitt, y en Bullitt, en la persecución de Bullitt con Steve McQueen, hay un fallo de récord que yo cada vez que la pongo en clase lo aviso para que la gente no se me distraiga con eso, porque hay muchas más cosas de montaje y de muchos temas en Bullitt. El fallo de récord es que aparece un coche que es un escarabajo varias veces, o tipo escarabajo, varias veces. Si es el mismo coche, aparece en varios planos y tal. Están rodando una persecución en calles, tal. Fallos de récord. A veces esos fallos de récord son. También aparece por ahí en alguna película de romanos, en alguna película de Edad Media un coche, o pueden aparecer unos vaqueros en un personaje. En fin, los fallos de récord están ahí, están por todas partes y tal. Pero si te fijas mucho en ellos, yo no te digo que no hay que obviarlos cuando estás haciendo la película. Pero no hay que darles tanta importancia como les das tú aquí. Yo no diría que son fallos de montaje, son fallos de récord. Gente que estaba de script ese día no estaba en lo que tenía que estar. En fin, llámalo X, ¿vale? Pero ese es el tema. No te agobies mucho por eso, que te cargas la película. Es una película muy buena, Defense Connection, ¿eh? Y una película revolucionaria en cuanto a su época. Bueno, y el otro día vi por primera vez Vestida para matar del 80, Brian De Palma. Me parece una película que ha envejecido muy mal, estoy de acuerdo. Y hay una cosa aquí que no estoy muy de acuerdo con eso que dice sobre la transexualidad, pero bueno, creo que ha envejecido mal, pero no por el tema de la transexualidad y de cómo aborda la transexualidad, que también. Creo que ha envejecido mal por cómo está concebida y por cómo es una película que de repente, comparada con otras películas de esa misma época, te das cuenta de que... Te pongo un ejemplo. Los Intocables de Eliot Ness ha envejecido, que también es de Brian De Palma, ha envejecido peor que Scarface. Scarface no ha envejecido. No ha envejecido. Es del mismo director y sin embargo Los Intocables de Eliot Ness ha envejecido peor. En parte porque se desarrolla mucho en estudios, por una tendencia de aquella época y tal, ¿no? Tiene sus exteriores de western, con la carga aquella a caballo y tal. Tiene mucho estudio, mucha historia. Ha envejecido peor para mí Los Intocables de Eliot Ness, siendo una película me sigue encantando, pero ha envejecido peor para mí que Scarface. Son las dos de Brian De Palma. Y sí que es cierto que Vestida para matar pues ha envejecido mal. Cuando yo la vi de estreno y de estreno parecía... Y hoy en día es una película que se queda un poco con El doble cuerpo, con Angie Dickinson, ya al principio, La ducha... Una serie de recurrencias que en aquel momento decías, anda, mira, está homenajeando Psicosis y tal, nos hacía gracia, pero yo entiendo que ya hoy habéis visto muchos homenajes a Psicosis, habéis visto cantidad de películas, incluida la que hablaba yo antes de Gus Van Sant, la versión, el remake de Kiss, y entiendo que os canséis también de eso, ¿no? Pero bueno. ¿Qué otras películas han envejecido mal por la evolución de la sociedad o el contexto? No, eso tampoco me vale. O sea, cómo evoluciona la sociedad no me vale para que una película haya envejecido. No. Porque cuando se hizo esa película se hizo en un momento concreto. Si nos ponemos así, todas las películas que no sean de nuestra época de ahora, de 2018, una película de 2016 ya está vieja. Una película de 2015, 14. No puede ser eso, ¿vale? La película es de su época y hay que saberlo. Cuando uno ve esa película, no te digo que te vayas a poner en su época, pero tienes que entender que forma parte de una época.
Pero sí que es cierto que hay películas que son más independientes. Por ejemplo, una que ha envejecido para mí mal, Fahrenheit 451, de Truffaut, la adaptación de la novela. Pero es que te ves la versión nueva de Fahrenheit, que han hecho hace 3 días, la de esta de Netflix, y dices, no, es que me quedo con la de Truffaut. Es que era mucho más moderna la de Truffaut, porque es que esta de hoy es como, sí, es de la actualidad, pero no coge ritmo, no. Me quedo con la anterior. Tenía su puntito exótico, si quieres, por época, por el pop, la era pop y tal, pero envejeció mal. Y hay otras películas de ciencia ficción de la época que no han envejecido tan mal. Entonces, depende. Cuando la película es muy localista, cuando es muy localista en tiempo, en época y tal, entonces suele envejecer mal. Pero ya te digo una cosa, las películas buenas no envejecen nunca. Nunca. Una buena película no envejece. Entonces no es porque haya cambiado la sociedad. Sí que es cierto que en nuestra época los cambios se están acelerando mucho, lo cual no me parece mal en algunos temas que me parecen fundamentales. No me parece mal que se estén cambiando cosas, que estén cambiando. Pero sí que es cierto que no podemos pedirle que exista este mismo criterio a todas las películas que se rodaron en épocas anteriores. No sería justo. Por esa regla de 3 te cargas todo el cine, ya te digo, hasta 2018. No puedes, ¿vale? También te pareció muy previsible. Sí, por eso ha envejecido mal, por la previsibilidad. Que en aquel momento no era tan previsible, pero no debería de haber envejecido tan mal. Debería de haber tenido más capacidad de supervivencia, ¿vale? El actor de doblaje español no cambia mucho el registro de voz entre hombre y mujer, bueno, este tipo de cosas. El problema ¿sabes por qué creo que ha envejecido mal Vestida para matar? Porque se basa en el concepto de sorpresa. Y claro, el concepto de sorpresa, no me cuentes el final, no es una buena opción para que una película sea sólida en el tiempo. Esas películas suelen envejecer mal. Y tú me dirás, ¿y entonces qué pasa con Psicosis? Psicosis no ha envejecido. No, Psicosis no ha envejecido. Es que en Psicosis lo más importante no es la sorpresa. No, es todo el juego que está haciendo con el espectador. Que es un juego que quiso copiar Vestida para matar, pero no le salió como a Psicosis. Observa este detalle. ¿Cuál ha envejecido peor? ¿Psicosis o Vestida para matar, que es una hija de Psicosis? Ha envejecido peor Vestida para matar que Psicosis. Y Psicosis es anterior. Estamos hablando de una película de principios de los 60. ¿Ha envejecido mal La semilla del diablo? No, en absoluto. Y es plenamente moderna. Está abordando temas que incluso son aplicables a la actualidad. La semilla del diablo. Lo que pasa es que los está abordando desde su época. Pero está abordando temas que son muy cercanos a inquietudes actuales. Pero no podemos pedirle a las películas de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, que pensaran como se está pensando en 2018, 2017. No es justo. Bueno, lo voy a dejar aquí, que me parece que este es un buen tema para acabar, ¿vale? La semana que viene más, si seguís entrando más, y en fin, espero seguir contando con vosotros como copartícipes o coautores de toda esta movida de los consultorios, ¿vale? Venga, hasta luego. Me he alargado mucho hoy. Tengo que reducir más, pero hacéis preguntas muy interesantes, malditos. Venga, nos vemos. Hasta luego.